Bien, entonces acá seguimos con la segunda parte de lo que es la evolución estelar. Vamos a ver entonces cuáles son las ecuaciones de la evolución estelar. Parte de esto está dentro del tema de estructura estelar. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes vieron estructura estelar, que es el tema anterior a este, debieron haber visto una introducción de cuáles son las ecuaciones de la evolución estelar. ¿Okay? Por lo cual yo no lo voy a dar a tan profundidad, además porque no lo contempla el curso, pero si ustedes tienen alguna duda en particular, les vuelvo a recordar, no duden en contactarme por cualquiera de las vías que les he dado. Bien. Entonces, en esta parte, dentro de cuando estemos definiendo todo lo que son las ecuaciones de la evolución estelar, tenemos que tener en cuenta física, es la termodinámica y la hidrodinámica. ¿Okay? Vamos a repasar, o bueno, ustedes van a necesitar repasar los conceptos básicos de lo que es hidrodinámica y de lo que es termodinámica. Ok, ahora, vamos a suponer que todas las estrellas se encuentran en equilibrio mecánico. ¿Sí? Entonces, fíjense que las ecuaciones de la evolución estelar son estas tres ecuaciones que están acá. Vamos a ir revisando cada una de ellas, vamos a irlas revisando, más que todo conceptualmente, con un poco de, digamos, de física. ¿Bien? Entonces, vamos a entender que las estrellas generalmente se encuentran en un estado de equilibrio mecánico y que también se encuentran en un estado de balance de energía llamado equilibrio térmico. ¿Okay? Entonces, cuando la estrella está en un estado estable, o en un cierto estado, cuando la estrella existe, ella está tanto en equilibrio mecánico, o bueno, equilibrio hidrostático, porque en este caso no es un sólido, sino que es un gaseoso, sabemos que las estrellas son gases, entonces tenemos que hablar de equilibrio hidrostático y también en equilibrio térmico. ¿Okay? Esa es la primera suposición que hacemos. Bien. Vamos con esta primera ecuación, que es la ecuación de movimiento del gas en la estrella. Entonces, eso ya lo vimos en la clase anterior, sabemos que cuando tomamos el diagrama HR, ¿dónde se encuentran ubicadas la mayoría de las estrellas? Sobre la secuencia principal. ¿Por qué? Porque es la fase evolutiva que más tiempo dura en una estrella. ¿Bien? Entonces, la mayoría de las estrellas se encuentran en fases evolutivas de larga vida. Eso es una consecuencia, el hecho de que podamos observarlo así en el diagrama HR es una consecuencia directa de esto que acabamos de decir. Bien, ahora, ¿qué quiere decir que la mayoría de las estrellas se encuentren en fases evolutivas de larga vida? Bueno, que no hay cambios notables en su aceleración y que todas las fuerzas que actúan sobre cada elemento del gas de la estrella son exactamente iguales o aproximadamente iguales. Es decir, están en equilibrio mecánico, que es lo mismo en este caso que decir equilibrio hidrostático. Bien, entonces, en equilibrio hidrostático o en equilibrio mecánico, pues sabemos que no hay aceleración. Es decir, cuando esto ocurre, tenemos que la aceleración es igual a 0. Bien, bajo esa condición podemos deducir esta ecuación que está acá. Suponiéndonos sabiendo que todas las fuerzas que actúan sobre cada elemento del gas son iguales y opuestas iguales en magnitud y opuestas en dirección. Bien.
con los principios básicos que ya conocemos, podemos deducir esta ecuación. No lo vamos a hacer acá, pero si ustedes quieren, pueden ir a uno de los libros que les di, el Dinaprialnik, capítulo 2, ahí está la deducción de todas estas ecuaciones que están acá. ¿Bien? Entonces, esta ecuación que está acá determina la estructura mecánica de una estrella que está en equilibrio hidrostático. ¿Okay? La primera ecuación de la evolución estelar, que es la ecuación de movimiento, determina la estructura mecánica de una estrella que está en equilibrio hidrostático. Bien, entonces, fíjense que aquí tenemos una función que depende de otras variables. ¿De cuáles depende? Bueno, depende de la presión, depende de la densidad y depende de R. ¿Okay? Fíjate que aquí tenemos M, pero este M también lo podemos traducir a densidad. ¿Sí? Porque podemos escribir esta ecuación como el cambio radial de masas es igual a 1 entre 4pi r cuadrado multiplicado por la densidad. ¿Okay? Entonces, combinando estas dos ecuaciones, tenemos dos ecuaciones que dependen de tres variables. ¿Bien? Entonces, fíjate que para hacer la solución de esto, si tenemos dos ecuaciones y tres variables, nos faltaría una tercera ecuación. Esa tercera ecuación viene siendo la ecuación de estado. Ustedes han escuchado hablar de lo que es la ecuación de estado, ¿verdad? Una ecuación de estado es una ecuación que relaciona todas las variables termodinámicas. Entonces, la tercera ecuación que necesitaríamos para resolver la ecuación de movimiento viene siendo la ecuación de estado, es decir, la presión, una función que dependa, donde la presión vaya a depender de la densidad, que por lo general siempre depende de la densidad, también depende de la temperatura, y en este caso particular también va a depender de esto que está acá. Esto que está acá vienen siendo los elementos, la abundancia de elementos. Esto lo vamos a ver, esto es lo que está acá abajo. ¿Bien? Ya lo vamos a ver. Entonces, tenemos estas tres ecuaciones que están aquí. Entonces, con estas tres ecuaciones podemos resolver la ecuación de movimiento de cada elemento del gas dentro de una estrella siempre que se encuentre en equilibrio hidrostático. Ahora bien, debido a que las reacciones nucleares, debido a que las reacciones nucleares de la estrella, la estrella tiene una fuente interna de energía. ¿Okay? Es decir, tenemos que la estrella en su núcleo está quemando hidrógeno si estamos en la secuencia principal. Pero en cualquier fase evolutiva larga, la estrella está, o tiene, mejor dicho, una fuente de energía. Vamos a hablarlo de forma general, mejor. Entonces, la estrella tiene una fuente de energía interna. Y esa fuente de energía interna es debido a las reacciones nucleares. Bien. Ahora, estas reacciones nucleares están perdiendo energía. Esta energía es transportada desde donde se origina, es decir, desde el núcleo de la estrella hasta la superficie. Entonces, la energía que se transporta o la energía que se genera en el núcleo y que se transporta a la superficie debe ser compensada, es decir, se tiene que cumplir que la energía total de la estrella se conserve. ¿Okay? Entonces, aquí estamos hablando de conservación de energía.
Es decir, la tasa de pérdida de energía de la estrella tiene que ser igual a la energía generada en el núcleo y esa tiene que ser igual a la energía en la superficie de la estrella. ¿Por qué? Porque tiene que ser conservada. ¿Okay? Ahora, en equilibrio térmico, es decir, cuando se cumplen estas condiciones, se define el equilibrio térmico donde la energía es igual a cero. ¿Ok? Es decir, donde se conserva la energía. ¿Mm? Ahora, esto lo que quiere decir es que la energía transportada a la superficie se transporta a la misma tasa a la cual es producida por las reacciones nucleares en el interior. Es decir, toda la energía que se genera en el interior por reacciones nucleares es transportada hasta la superficie al mismo ritmo con el que se está generando. No se acumula energía en ninguna parte. ¿Mm? Por eso se cumple la conservación de la energía. Ahora, nuestra tercera ecuación de la evolución estelar es la ecuación que gobierna los cambios en la composición química de la estrella. Bien, sabemos, o ya debemos saber porque ya les dije anteriormente, que el material del material estelar está compuesto por, ¿qué? Por electrones libres y por núcleos de elementos que no están ligados químicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que los enlaces que forman los elementos por el que está compuesto el material estelar no son enlaces químicos. Los enlaces químicos son los enlaces que componen las moléculas y los compuestos. No, son núcleos en estado puro. O sea, por lo tanto, los únicos cambios que pueden ocurrir en la composición del material no son cambios químicos, sino cambios a través de reacciones nucleares. No pueden haber enlaces químicos, ¿por qué? Porque las temperaturas son tan elevadas que los enlaces químicos no pueden existir. Y los enlaces químicos suceden pero a temperaturas menos extremas, en donde se pueden formar moléculas y compuestos. A temperaturas tan grandes como en las temperaturas del interior de la estrella, los únicos cambios posibles que pueden haber en la composición química de la estrella tiene que ser a través de reacciones nucleares. ¿No? Entonces, esta ecuación que está aquí es la ecuación que describe los cambios en la composición química o la variación de cantidades de elementos a medida que la estrella evoluciona. ¿Okay? Fíjense que esto es una variable temporal. Este elemento que está acá, este X sub I, es la fracción de masa de la especie. Es decir, entendemos por especie cualquier elemento químico, hidrógeno, helio, carbono, oxígeno, cualquier elemento químico. Y esto que está aquí es la fracción de ese elemento en masa comparado con la fracción total de masa de la estrella. ¿Bien? Donde esta densidad que está acá, o este elemento que está acá, viene siendo la densidad de la estrella. Y este elemento que está aquí viene siendo la densidad de la especie. Entonces,
Esta ecuación que está acá describe los cambios en la composición química. Fíjense que depende de la densidad, depende de la temperatura y depende también de este vector. Esto es un vector de composición. Se llama así, vector de composición química. ¿Okay? Ok, entonces, este elemento que está aquí, que esta función que está aquí, que es una función de una variable temporal, va a depender de cómo sean los cambios, tanto en densidad, temperatura y por supuesto en cómo cambian estos vectores de composición química, es decir, cómo va cambiando la fracción de masa de la especie en cada momento de la evolución de la estrella. En resumen y en conclusión, estas tres ecuaciones que están aquí deben ser resueltas para determinar la evolución estelar. ¿Okay? La primera involucra cambios dinámicos estructurales, la segunda describe cambios térmicos y la tercera relaciona los procesos nucleares con cambios en la composición química. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de hecho estos elementos que están aquí, este vector de composición química que está aquí, que está escrito aquí de manera simplificada, ¿bien? Cada uno de estos, fracción de masa de la especie, más allá de depender de la densidad, depende de cómo son los procesos nucleares, ¿sí? Dentro del interior de la estrella. Es decir, esta fracción de densidad es dependiente de cómo son los procesos nucleares dentro de la estrella. Entonces, debemos resolver todas estas ecuaciones para poder calcular la evolución de una estrella, bajo las suposiciones que ya habíamos visto. Es decir, que las estrellas están solas, están aisladas, la densidad en el espacio de las estrellas es muy baja, por lo tanto, ni el equilibrio térmico ni el equilibrio hidrostático son afectados por interacción ambiental. La composición química de todas las estrellas es uniforme al inicio, ¿verdad? Y que suponemos que la simetría es esférica. Si la simetría no fuese esférica, los cambios en el equilibrio hidrostático serían regidos por otra ecuación de movimiento. Bien, ahora, cada cambio o cada proceso en la evolución estelar tiene una escala de tiempo característica. Estas escalas de tiempo características van a venir siendo determinadas por cambios en estas ecuaciones de la evolución estelar. Mientras exista equilibrio hidrostático y equilibrio térmico, tenemos un tiempo característico. Cuando se rompe el equilibrio hidrostático, tenemos otro tiempo característico, y cuando se rompe el equilibrio térmico, tenemos otro tiempo característico. Entonces, vamos a ver primero qué sucedería si se rompe el equilibrio hidrostático. Por ejemplo, si tenemos una estrella en la secuencia principal, en donde sabemos que una estrella en la secuencia principal está en equilibrio hidrostático, ¿por qué? Porque la presión de radiación que producen la radiación producto de las reacciones nucleares es igual a la fuerza de gravedad. Esas fuerzas son iguales. Como esas fuerzas son iguales, estamos hablando de que está en equilibrio hidrostático. Pero ¿qué pasaría si de repente cesa la presión de radiación que sostiene la presión de gravedad? Si de pronto ya no existe una presión de radiación, pues la fuerza de gravedad tiene una mayor magnitud y todas las capas de la estrella caerían hacia el centro de la estrella por simple gravedad. Y la estrella colapsaría en caída libre. Todas las capas de la estrella, si no tiene nada que la soporte, van a caer por gravedad en caída libre. Entonces, la escala de tiempo
dinámica es extremadamente corta, que es esta que está acá. ¿Okay? Cuando sucede eso, cuando la estrella rompe el equilibrio hidrostático, estamos hablando de que entra en un proceso que está en escala de tiempo dinámica. Bien, entonces, esta escala de tiempo dinámica es extremadamente corta en comparación con el tiempo que tarda la estrella en la secuencia principal. Bien, por ejemplo. Ahora, si la fuerza de gravedad no está balanceada por la fuerza de presión, es decir, el ejemplo que les acabo de poner, si tienes el equilibrio hidrostático y de pronto la fuerza, la presión de radiación cesa, pues todas las capas van a caer y la estrella va a colapsar. Ahora, si por el contrario, la presión de radiación aumenta, por alguna razón, la presión de radiación aumenta desmedidamente, se puede tener que las capas de la estrella pues se van a ir, ¿no? Se van a ir y la estrella puede explotar. Entonces, concluimos que si la estrella no puede recuperarse y restaurar su equilibrio hidrostático, sucede o una explosión o un colapso. Y eso debe ser observable. Y de hecho se observa. Las supernovas es exactamente este proceso. El proceso en donde las reacciones nucleares se elevan tanto, crecen, crecen y crecen, tanto que rompe el equilibrio hidrostático, pero de forma de que ya no se puede restaurar el equilibrio hidrostático. ¿Por qué? Porque las capas de la estrella, las capas externas, se expulsan completamente y se rompe completamente el equilibrio hidrostático y la estrella termina por explotar. Entonces, eso sucede. Segundo, si existen cambios rápidos, estos a veces pueden ser observados en las estrellas, indicando que ocurren procesos dinámicos. Ahora, estos procesos pueden darse lugar en toda la estrella, como el ejemplo anterior, en donde cesa la reacción nuclear y todas las capas de la estrella sienten que cesó esa reacción nuclear. Pero eso también puede suceder en pequeña escala, es decir, no en toda la estrella, sino en partes de la estrella o en capas de la estrella. Bien, por alguna razón, cualquiera, el equilibrio hidrostático en la estrella puede variar, pero en partes determinadas de la estrella. Y esto puede generar oscilaciones. De hecho, todas las estrellas oscilan, no solamente las estrellas variables. Eso seguramente lo verán cuando vean la rama horizontal. ¿Bien? Y la banda de inestabilidad. Lo que sucede en la banda de inestabilidad es que las combinaciones de presión y densidad hacen que se pierda momentáneamente el equilibrio hidrostático. Es decir, el equilibrio hidrostático está en un equilibrio inestable, oscila alrededor de un valor. Entonces, la variabilidad de las estrellas que se encuentran en la en la banda de inestabilidad es producto de que en algunas partes de la estrella, por alguna razón que ya verán, en realidad son por zonas de ionización, ¿no? Zonas de ionización que hacen que las reacciones nucleares se eleven y bajen, se eleven y bajen, y cuando eso sucede, el equilibrio hidrostático se rompe, o mejor dicho, no es estable, sino que oscila alrededor de un valor. Y sin embargo, todas las estrellas oscilan. El Sol también tiene periodos de oscilación, por supuesto, es mucho más estable que si estuviese en la banda de inestabilidad. Igual que las enanas blancas. Las enanas blancas, a pesar de que son objetos compactos, tienen periodos de oscilación. ¿Bien? Entonces, estas oscilaciones también son productos de variaciones en la estabilidad hidrodinámica. ¿Bien?
Ok, entonces, además de estas posibles oscilaciones que puedan tener las estrellas se encuentran en un estado extremadamente cercano al equilibrio hidrodinámico. ¿Okay? Entonces, aparte de estas pequeñas variaciones que ya les he nombrado, podemos decir que todas las estrellas que observamos en un diagrama HR, un diagrama color magnitud, están en un equilibrio hidrodinámico casi exacto. Es decir, podemos estudiarla haciendo una aproximación al equilibrio hidrodinámico y eso no está mal, ¿okay? Es una buena aproximación. ¿Por qué? Bueno, porque cada perturbación que sucede en la estrella es inmediatamente amortiguada. ¿Bien? ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos estas oscilaciones? La estrella rompe el equilibrio dinámico cuando tenemos, por ejemplo, zonas de ionización. Esas zonas de ionización hacen que aumenten las reacciones nucleares. Al aumentar las reacciones nucleares, para mantener el equilibrio térmico, es necesario que esa capa de la estrella o esa zona de la estrella se expanda, ¿sí? Para que, si no aumenta la temperatura desmedidamente. Esto es termodinámica pura, ¿ok? Si tenemos entonces que un gas se calienta, ese gas se expande. Entonces, al expandirse el gas, al mismo tiempo la temperatura baja. Al bajar la temperatura, se detienen las reacciones nucleares porque ya no tienen la temperatura necesaria, o sea, ya no se ioniza el elemento que está produciendo esas reacciones nucleares. Cuando se detiene eso, la capa que se expandió vuelve a bajar. Al bajar la capa, aumenta la temperatura. Al aumentar la temperatura, se ioniza otra vez el elemento. Al ionizarse el elemento, sucede el mismo ciclo. ¿Okay? Por eso es que las variaciones, estas oscilaciones y esta variabilidad en la banda de inestabilidad son periódicas, son aproximadamente periódicas. ¿Por qué? Porque tenemos una masa, y depende por supuesto también de la masa. ¿Por qué? Porque tenemos una masa, un porcentaje de la masa de la estrella que está en estado ionizado y que se desioniza y se ioniza periódicamente. Y eso depende de la expansión y la contracción de las capas o de la región en donde está esa zona parcialmente ionizada, que aumenta y disminuye su temperatura. ¿Okay? Entonces, todas estas cosas suceden en tiempos dinámicos. Ahora, apartando esas oscilaciones, podemos aproximar las estrellas a un equilibrio térmico. Entonces, las estrellas evolucionan, las estrellas que evolucionan no son completamente estáticas, pero los cambios son tan lentos comparados con esta escala dinámica. Por lo tanto, podemos decir que las estrellas evolucionan casi o cuasi estáticamente, es decir, evolucionan a través de una serie de estados cuasi estáticos, es decir, estados que son que están perfectamente en equilibrio hidrodinámico. Bien, entonces la ecuación con la que definimos la escala de tiempo dinámica es esta que está acá. Bueno, es esta que está acá, donde R viene siendo el radio característico de la estrella y esto que está aquí viene siendo la velocidad característica de la estrella, donde la velocidad característica, por supuesto, depende de este factor que está aquí, donde G es la constante universal de gravitación, M es la masa de la estrella, y si sustituimos esto aquí, el tiempo dinámico depende entonces de quién, del radio de la estrella y de la masa de la estrella. ¿Okay? Ahora, por supuesto, vamos a sustituir ahora la masa por la densidad media de la estrella y obtenemos esta ecuación que está acá. Entonces, la escala de tiempo dinámica es la que te caracteriza los eventos
en los cuales el equilibrio hidrodinámico se rompe. Ahora, ¿qué pasa si el equilibrio térmico se rompe? Si el equilibrio térmico se rompe, entonces estamos hablando de escalas de tiempo térmica o escalas de tiempo de Kelvin-Helmholtz. ¿Sí? Esta escala de tiempo describe qué tan rápido pueden ocurrir cambios en la estructura térmica de una estrella. Por lo tanto, indica cómo una estrella en equilibrio térmico reacciona cuando este equilibrio es perturbado. Entonces, existen algunas fases de la evolución estelar durante las cuales la fuente de energía nuclear es ineficiente. Eso ocurre en escalas del tiempo térmica, o en esta escala de tiempo. Entonces, una forma u otra forma de decir lo que es la escala de tiempo térmico es, una vez que cesen las reacciones nucleares, es cuánto tarda la estrella en radiar toda la energía producida. ¿Sí? Por supuesto, en este caso, la escala de tiempo térmica está definida por, la constante gravitatoria, la masa de la estrella, el radio y la luminosidad de la estrella. Por ejemplo, si el Sol de pronto cesara sus reacciones nucleares, él tardaría 3 por 10 a la 7 años en radiar toda la energía que generó. Ahora, esta escala, esta ecuación definida, pero en términos de luminosidades y radios y masas solares, es decir, en unidades de masas solares, viene dada por esta ecuación que está acá. Entonces, donde M es la masa solar, R el radio solar y L la luminosidad solar. Entonces, la escala de tiempo térmica está definida de esta forma para cualquier estrella. Y por último, si no se rompe de ninguna forma el equilibrio térmico, es decir, mientras la estrella esté en equilibrio térmico y en equilibrio nuclear, mientras tenga el combustible nuclear, es decir, mientras esté prendida la estrella, mientras esté quemando hidrógeno en el núcleo, este es el tiempo que ella tarda en quemar ese combustible. ¿Okay? Tienes una cantidad determinada de masa de combustible, esa masa de combustible se transforma en energía, que es esto que está acá. Entonces, mientras exista esa masa, la estrella va a estar en equilibrio térmico y en equilibrio nuclear. Una vez que esa masa se consume, ya la estrella rompe el equilibrio, pero el tiempo que tarda en quemar ese combustible es la escala de tiempo nuclear. Por lo tanto, la escala asociada, el hecho asociado a la escala de tiempo nuclear es el tiempo que tarda una estrella en quemar su combustible. Eso va a depender de la masa del combustible y por supuesto va a depender básicamente de la masa del combustible. Como por ejemplo en la secuencia principal. ¿Okay? En la secuencia principal tenemos que cierta masa de la estrella se consume, de hidrógeno que contiene la estrella, se consume y se transforma en helio. El tiempo que tarda el Sol o que tarda la estrella en consumir esa fracción de masa de hidrógeno en helio está dada por la escala de tiempo nuclear. Entonces, resumiendo, tenemos que la escala de tiempo nuclear para el Sol viene siendo esta ecuación que está acá, donde estos valores que están aquí son valores que son sacados de modelo. ¿Okay? Este 0.1 que está aquí viene siendo que toda la masa de hidrógeno que tiene el Sol, solamente un 10% se consume en helio. ¿Okay? Eso es lo que indica este número que está acá.
Y este número que está aquí indica que solamente una parte de la masa total de la estrella es hidrógeno. ¿Ok? Entonces, para el Sol tenemos que el tiempo nuclear es este valor que está acá. Mientras que para cualquier estrella y en términos de la masa y la luminosidad del Sol, viene siendo esta ecuación que está acá. Entonces, resumiendo, tenemos que, ¿cuál es la escala de tiempo más pequeña? La dinámica. ¿Sí? Luego viene la térmica y luego viene la nuclear. La escala de tiempo nuclear siempre es muchísimo más grande que cualquiera de las otras dos. Entonces, como consecuencia, la tasa de reacciones nucleares van a determinar el ritmo de la evolución estelar. Y podemos decir entonces que las estrellas permanecen en equilibrio térmico e hidrostático durante la mayor parte de su vida. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo inicia el proceso de contracción de las estrellas a la secuencia principal. Entonces vamos a ver de forma esquemática, vamos a llamarlo así, de forma esquemática, cómo es el proceso de evolución de una estrella desde que la estrella aparece en el diagrama HR, por así decirlo, hasta que la estrella consume su combustible. Eso vamos a verlo en otra clase vamos a verlo en una tercera clase.